Bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Desde el pasado 20 de enero, cuando asumió su segundo mandato presidencial, Donald Trump ha tomado una serie de decisiones, Estados Unidos, que tienen repercusiones sobre el escenario internacional, sobre América Latina y sobre el Perú en particular. Pero para entender el alcance de las decisiones tomadas por Donald Trump, hemos invitado aquí a la cabina de RPP a un profesor con especialidad en estudios internacionales, pero que tiene una formación filosófica de base, el doctor Javier Alcalde Cardosa, docente en la Universidad Católica. Él estará acá con nosotros en Lima. Pero hemos establecido contacto telefónico con 3 investigadores latinoamericanos en 3 capitales diferentes. Comenzamos con Arturo Boissonneau Pastor. Muy buenos días, doctor Boissonneau, en Ciudad de México. Venezuela también. Sí, que es profesor en la Universidad Libre de Derecho. Después de lo cual saludamos también al señor Guillermo Cochet desde Panamá. Él ha sido embajador y congresista, así como alcalde de esa ciudad. Y finalmente tenemos también contacto con el señor Víctor Hugo Juárez, que es un especialista de la Universidad Central de Venezuela, que nos hablará desde Bogotá. Muy buenos días, invitados. Muy buenos días, doctor Alcalde Cardosa. ¿Cómo resumiría usted, para alguien que haya visto fragmentos de información, cuál es la estrategia política que ha desarrollado Trump y qué lógica hay en los anuncios que han despertado más interés, más inquietud en algunos ambientes, aprobación en otros, que tienen sin duda que ver con la frontera norteamericana, las decisiones que tomó basándose en los problemas de la frontera, inmigración y narcotráfico con sus vecinos del norte y del sur, es decir, Canadá y México? Luego hubo una visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá. Luego hubo un anuncio respecto de la política americana para la Franja de Gaza, que se halla en un conflicto, como sabemos, en el Medio Oriente desde en realidad el año 48, pero que se ha agudizado desde fines del año 23. Y finalmente también el anuncio de aranceles a otros países y el tema naturalmente de Panamá, que nos concierne a todos los latinoamericanos. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo explicaría usted a alguien que tenga una información fragmentada de qué lógica tiene toda esta actividad política desplegada por Trump durante sus primeras 2 semanas en el poder? Bueno, es una gran tarea poder descifrar cuál es la gran estrategia de Trump. Y creo que ahí quedo yo un poco perplejo, pero de todas maneras, usted alineó en primer lugar el contorno de los hechos, cómo se han desarrollado, ¿no? Yo creo que habría que agregar que se trata del intento de Trump de cumplir algunas de las promesas electorales que hizo y un propósito que tiene desde su primer mandato. Él quiere mejorar la posición económica de Estados Unidos, bajar los gastos, bajar el déficit, y para eso utiliza una estrategia que ya ha sido caracterizada en grandes rasgos, de hacer exigencias muy altas que después modera, ¿no? Por lo demás tiene un estilo con exabruptos, rompiendo antecedentes de la política norteamericana que causa bastante desconcierto. Ahora, el impacto que ha tenido es múltiple. Pocos presidentes americanos creo que han tenido un impacto tan grande en sus primeras semanas de mandato. Lo que ha afectado más al mundo es sin duda la postura en cuanto a Gaza, pero a nosotros nos ha tocado bastante por sus reclamos en cuanto a Panamá, en cuanto a México y Canadá, ¿no? Y yo creo que ahí, en realidad, lo que le interesa a Trump es disminuir, controlar la presencia de China. Y en ese sentido pensamos que lo que está haciendo en Centroamérica puede ser un preámbulo para lo que quisiera gestionar más acá al sur, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esta primera intervención, señor Javier Alcalde Cardosa. Nos vamos a México, precisamente, que ha sido mencionado, y ahí tomamos contacto con Arturo Boissonneau Pastor. Señor Boissonneau, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP en el Perú. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, gracias por el espacio. Siempre he admirado tu trabajo y tu análisis siempre atinado y oportuno. Muchas gracias, señor Boissonneau. Sí, realmente el contexto es complicado a partir de la entrada de Trump. Es difícil
caer en cuenta que apenas este lunes cumplirá 3 semanas de haber entrado al cargo, ¿no? Con todos los cambios que ha venido intentando realizar. En ese aspecto vemos un Trump que sin lugar a dudas viene a hacer un cambio por completo del orden global, o que al menos esa es su intención, pero no solo del orden global, sino también del orden interno, haciendo cambios de la mayor magnitud, tanto impactando la administración pública de Estados Unidos como el juego de poderes que existe en dicho país. Entender la coyuntura de Trump en este momento, pues, tiene que basarse en lo que yo estimo son sus pilares fundamentales de esta negociación, porque al final de cuentas Trump lo que está haciendo es negociar su agenda política en el ámbito internacional, y esto lo vemos al menos inicialmente desde el pilar de comercio, también el de migración y también el de seguridad, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo reaccionó México, la presidenta Sheinbaum, frente a los anuncios unilaterales que hizo Donald Trump? Finalmente ha habido una marcha atrás respecto del anuncio y estamos en un suspenso de 30 días para ver cómo va a quedar la relación comercial, por lo pronto, entre México y Estados Unidos. Exacto. Se sabía que Donald Trump tenía la intención a partir del 1 de febrero de imponer aranceles tanto a México como a Canadá, lo hizo también a China, y efectivamente cumplió su palabra. A final de cuentas, Donald Trump está llevando a cabo lo que planteó desde la campaña. Algunas de las propuestas para todos eran consideradas inverosímiles y en muchos casos son difíciles de ejecutar, pero aún así él está tomando acción congruente en ese sentido con su propio programa político. Efectivamente, el 1 de febrero impuso los aranceles de 25% a productos mexicanos, y la presidenta Sheinbaum fue acertada en entender que era parte de una negociación, ¿no? Y que había que tener cabeza fría. Ya habíamos tenido una experiencia similar en el 2019 con Donald Trump, y precisamente en esta ocasión, al menos el acuerdo para poder aplazar la entrada en vigor de dichos aranceles, pues versó sobre los mismos temas, nada más que en el tema de combate a las drogas. Digamos que el fentanilo en este momento, pues ya unos años después, en 2025, está tomando protagonismo. Pero a final de cuentas, la moneda de cambio, lamentablemente, para esta negociación fue básicamente la misma, ¿no? Que es el interés que tiene Donald Trump como presidente de Estados Unidos de que México utilice a sus propias fuerzas de seguridad para buscar detener el flujo migratorio. De acuerdo. Yo le ruego que nos espere un instante. Permítanos ir a Bogotá, donde se halla el profesor Víctor Hugo Juárez Chacón, al cual naturalmente saludamos por una parte. Queremos que se incorpore a nuestra conversación contándonos cómo se ha vivido en Colombia el vínculo con estas primeras semanas de Trump y sobre todo respecto a los anuncios del presupuesto de USAID, la Agencia Norteamericana para la Ayuda al Desarrollo Internacional, siendo Colombia el país latinoamericano que más ayuda ha venido recibiendo durante los últimos tiempos. Muy buenos días, profesor Víctor Hugo Juárez. Bueno, ante todo, muchas gracias, y es para mí un honor estar en este espacio de análisis internacional. Creo básicamente que el tema en Colombia se manejó de la peor manera por parte de la administración Petro. Creo que fue muy apresurado y no se activaron los canales diplomáticos tradicionales para manejar este tipo de coyuntura. Entendiendo también que un elemento esencial, transversal en la política de Trump es el tema de la seguridad nacional. Es decir, a partir de la seguridad nacional quiero generar mi objetivo estratégico fundamental, que es el tema de la recuperación económica o mejorar los indicadores macroeconómicos a lo interno de los Estados Unidos. Entonces eso toca distintos temas, como lo han planteado los diferentes analistas, en el área migratoria, en el área de aranceles, pero todos ellos son herramientas para lograr este objetivo. En este sentido, creo que el tema y la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia ha impactado significativamente, sobre todo en el tema de la cooperación y los recursos que
se obtienen a través de los distintos programas, y especialmente se va a ver afectado el proceso de implementación del acuerdo de paz, entendiendo también que Colombia enfrenta enormes desafíos y situaciones muy complejas de seguridad, sobre todo en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Específicamente, por ejemplo, en los actuales momentos se está viviendo una situación de inmensa preocupación y incremento de los índices de desplazamiento en la zona del Catatumbo, tomando en cuenta por la presencia y el enfrentamiento entre carteles del narcotráfico, grupos guerrilleros como el ELN, disidencias de la FARC, por el control de la salida o de las rutas del narcotráfico a través de un país que está jugando un papel fundamental, que es el caso de Venezuela, y específicamente el cartel de los soles controlado por la élite chavista. Entonces creo que el tema genera implicaciones fundamentales y no se ha manejado bien por parte de la administración Petro, quien decidió tomar estas posiciones a través de las redes sociales, e inmediatamente se logró un acuerdo a través de los distintos representantes de los gobiernos para poder restablecer una agenda que permita, y que finalmente se terminó aceptando, los vuelos de deportación por parte de colombianos a través de unidades militares estadounidenses. Muchas gracias por esta primera intervención desde Bogotá, señor Víctor Hugo Juárez. Permítanos usted y los demás invitados ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación y trataremos de orientar cuál es el objetivo al cual Trump apunta, y específicamente nos interesaremos en si tras estas decisiones iniciales sobre varias regiones del mundo hay una estrategia que se diseña o no, que tiene que ver con el conflicto general, comercial y general con China. Pero primero vamos a una pausa. Estamos conversando con especialistas de México, de Colombia y de Perú aquí en la cabina de RPP. Esperamos en unos minutos una intervención de un especialista de Panamá, pero yo quiero retomar nuestra ronda de intervenciones con nuestro compatriota Javier Alcalde Cardosa, a quien quería preguntarle ¿cuál es el objetivo de Trump con todos los anuncios que ha hecho y los nombramientos que ha realizado? El más notorio de los cuales es sin duda el caso de Elon Musk, a la cabeza de una agencia federal para darle eficiencia a la acción de la gestión pública. Acérquese al micro, por favor. Sí. Bueno, la parte que más llama la atención es el acercamiento a Elon Musk, ¿no? Y sobre eso, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues abre un nuevo horizonte, ¿no? La influencia que puede tener un individuo y cómo puede haber interés de parte del mandatario de la primera potencia del mundo de vincularse con él, ¿no? Bueno, la verdad yo no estoy seguro, pero puede ser un poco de intereses personales de Trump. Y otro poco porque efectivamente está impresionado por la capacidad de manejar sus empresas, y él, como señalé hace unos minutos, está muy preocupado por la necesidad de reducir los gastos, ¿no? Entonces piensa que con Elon Musk, con un criterio empresarial, se podría reducir los gastos, pero claro, yo creo que esto es cuestionado por muchos políticos y por gobernantes, ¿no? En el sentido que se puede introducir criterios empresariales estrictamente a un Estado, ¿no? Por otra parte, se ha anunciado el día de hoy sanciones contra Sudáfrica por una ley de expropiación de propiedades agrarias que, según Trump, perjudica a la minoría blanca. Hay un criterio discriminatorio contra la minoría blanca en Sudáfrica. Vamos a tomar contacto con nuestro invitado en Panamá. Se trata del ex embajador Guillermo Coches, que además ha sido diputado y alcalde en su país. Muy buenos días, señor Coches. Bienvenido a RPP y al Perú. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Si quisiéramos conocer cómo evalúa usted y sus compatriotas en general los primeros contactos que han sido tomados entre el presidente norteamericano y el gobierno panameño por un tema que no esperábamos que ocupara tanta importancia en estos primeros días como el Canal de Panamá, a propósito del cual ha hecho severas críticas, según Trump, por estar sometido a intereses chinos, y de ahí concluyó
que eventualmente Panamá podría incorporarse al territorio norteamericano como un estado más. Cuéntenos su opinión sobre la viabilidad, la lógica y el fundamento jurídico de estas intenciones. Bueno, así como el mundo se ha sorprendido de la forma como Trump nos ha tratado, los panameños más que todo, porque hemos sido grandes socios estratégicos desde 1903 de los Estados Unidos, desde 1904 cuando se hizo el canal, y en los 85 años que ellos administraron el canal de 1914 a 1999. Trump se pregunta qué beneficios obtuvo Estados Unidos. Muchísimos. ¿Cómo cuáles? Tuvieron 14 bases militares en territorio panameño sin pagar un centavo. Todos los barcos de guerra de los Estados Unidos, sobre todo en tiempos de guerra, no pagaron un centavo por el canal en 85 años. En la guerra de 1942 tuvieron 132 puntos de defensa en nuestro país y solo pagaron por los ocupados a personas privadas. Panamá recupera el canal como consecuencia del Tratado de 1977 y no es que nos lo regalan, no, eso estaba en territorio panameño. Ellos habían construido ese canal en tierra ajena, que es nuestra tierra. Y fue un producto de una negociación, producto de unas luchas ciudadanas de muchos años por los abusos de la administración norteamericana, la interpretación antojadiza de los tratados que no firmó un panameño. Entonces yo creo que los argumentos de Trump carecen de fundamento en ese sentido. En el otro, dice que murieron 38,000 ciudadanos norteamericanos durante la construcción del canal. El canal se comienza a construir por los norteamericanos en 1914, pero antes, en 1904, disculpe. Sí. Antes estuvo en manos de los franceses y ahí sí murieron 22,000 franceses y antillanos. Durante la construcción del canal por parte de los norteamericanos, que hay que reconocer que hicieron un trabajo de salud pública muy importante, se erradicó la fiebre amarilla, se erradicó las enfermedades que tantas muertes causaron, pero las muertes no subieron a 5,500, de las cuales solamente de norteamericanos son 300, no 38,000 como dice Donald Trump. Argumentan que los barcos deben pasar, los barcos mercantes, los barcos militares deben pasar sin pagar peaje, pero eso está prohibido en un tratado de neutralidad firmado por los Estados Unidos y adherido por 48 países más. Además, ¿qué significa el pago de peajes de barcos militares por el Canal de Panamá? 0.002%, o sea, menos de $1 millón al año, como decía un ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Ni siquiera eso se gastan en café en el Pentágono. Bueno, señor Coches, permítanos por favor ir a una pausa acá en RPP, escuchar a los anunciantes de nuestra empresa de comunicaciones. Retomamos nuestra conversación con usted, así como con los invitados que tenemos tanto en México como en Bogotá. Hemos escuchado lo que nos ha dicho sobre los 85 primeros años de utilización del canal hasta el 99, pero el 99 fue transferido de acuerdo al pacto que se había firmado entre Carter y Torrijos. Desde el 99 tiene un nuevo estatus. Yo quisiera que nos diga qué ha cambiado desde el 99 hasta acá y por qué Trump quiere regresar al régimen que había antes. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con nuestros invitados en Bogotá, en México, en Panamá y aquí en Lima.
Estamos conversando con 3 invitados extranjeros y uno peruano a propósito de las consecuencias internacionales de las decisiones de los anuncios hechos por Donald Trump en los últimos casi 3 semanas que lleva como presidente en este segundo mandato. Retomamos nuestra comunicación con el señor Arturo Boissonnaud, quien se halla en México, que es un país crucial porque muchas de las decisiones internacionales, incluido sobre Panamá, tienen que ver con el tema de la migración y el de la seguridad nacional, porque Trump tiene tendencia a criminalizar a los migrantes y hacerlos responsables también del tema del narcotráfico que hay. Antes de hablar con el señor Boissonnaud, vamos a retomar nuestra conversación con el señor Guillermo Cochés en Panamá, que nos había dado su versión sobre los primeros 85 años de funcionamiento del canal bajo administración norteamericana. Pero eso cambió el año 99 y los últimos 26 años ha habido una plena autonomía panameña. Cuéntenos por favor, señor Cochés, ¿a qué quiere regresar Trump y con qué argumentos respecto del funcionamiento del canal de Panamá? Bueno, antes que todo tengo que comentarte que Panamá recibió el año pasado de dividendos del canal más de 2.400 millones. Sumado los 85 años en manos de los norteamericanos, no llegamos a los 2.400 millones. O sea, la operación del canal en manos de panameña ha sido muy positiva para la economía panameña y para las arcas del Estado. Pero además ha sido súper eficiente, muy responsable, sobre todo en materia de seguridad en el tránsito de los buques. Además, Panamá, sirviendo al comercio internacional, a su propio costo, amplió el canal desde 2006 para permitir los grandes tanqueros que benefician sobre todo a los barcos que transportan gas del Pacífico al Atlántico, de la costa oeste a la costa este y viceversa. O sea, la operación del canal en manos panameños ha sido sumamente exitosa, sobre todo porque está fuera de la maquinación política. Decidimos darle autonomía al canal y crear constitucionalmente una protección para impedir que se convirtiera en un botín político. Ahora, ¿por qué Trump dice que ustedes han hecho concesiones a China y que de facto ese país asiático administra el canal? Mire, cuando los norteamericanos administraban el canal, ellos administraban también los puertos y también el ferrocarril que une de Panamá a Colón, las 2 ciudades terminales. Muy deteriorados nos los devuelven. En 1997 se hace una concesión con una licitación donde participa una compañía de Hong Kong y una compañía norteamericana. Hutchison Port se gana la licitación Pacífico y Atlántico. Maneja el 45-50% de la carga. En Colón, que es el lado atlántico, hay 2 puertos más. Uno de Taiwán y uno norteamericano de una empresa de Seattle, estado de Washington. Y en el Pacífico hay otro puerto de Port of Singapore. O sea, que son 5 puertos. El enfoque que le está haciendo él es que esos 2 puertos en manos de Hong Kong pueden tener influencia china, pero el canal de Panamá lo administra la autoridad del canal de Panamá, no los puertos. En los puertos nada más llegan los contenedores. Ahora, esos 2 puertos de Hong Kong, después del año 99, se han incorporado a la República Popular China. Era un territorio autónomo que firmó un acuerdo entre Reino Unido y Pekín para que pasen a formar parte de China, y ya sabemos que Hong Kong ha perdido su autonomía y su democracia. Así es, así es. Sin embargo, reportes de New York Times, del Wall Street Journal, dicen que China Popular no tiene ningún control sobre esos puertos porque son
son puertos donde inclusive compañías norteamericanas tienen intereses, como la famosa Black Road. Muy bien, tomamos nota entonces de su afirmación central. No hay presencia de la República Popular China en la administración del Canal de Panamá, que es objeto de un estatuto que lo libra de toda influencia política y que además ha sido beneficioso para su país, según nos ha dicho, reportando $2.400 millones en los últimos años. Regresamos a México y ahí tomamos contacto nuevamente con el señor Arturo Boissonneau. Y si hablamos de México, tenemos naturalmente que hablar sobre la frontera común con los Estados Unidos, una frontera de casi 5.000 kilómetros que ha dado lugar al tema de la migración, no solo mexicana, sino latinoamericana en general. ¿Qué es lo que México ha propuesto esta vez? ¿Qué es lo que la presidenta Sheinbaum ha ordenado que se haga para que Trump no tenga argumentos para castigar con medidas arancelarias el tema de la el supuesto laxismo de México respecto de la migración clandestina en Estados Unidos? Sí, Fernando, gracias. Bueno, en primer momento se hizo público el compromiso de parte del Estado mexicano de inmediato movilizar a 10,000 elementos de la Guardia Nacional, que es la institución encargada de la seguridad pública a nivel nacional en el país, para detener tanto el flujo migrante como el flujo de sustancias ilegales a los Estados Unidos, en específico narcóticos o psicotrópicos, y principalmente como parte de los esfuerzos para combatir el fentanilo. Eso es lo que se publicó, pero es difícil considerar o asumir que realmente eso es lo único que estuvo sobre la mesa, ¿no? Probablemente eso fue lo que determinaron ambos países ventilar tras la negociación que llevó a la pausa de aquí al 1 de marzo, pero es muy probable que también haya otros compromisos más específicos sobre inteligencia, por ejemplo, en materia de seguridad, o sobre colaboración o cooperación de ambos países en este tema, ¿no? Digo, sabemos, y no es para tampoco prender alarmas, pero sabemos que ha habido ciertos indicios de parte del gobierno de Estados Unidos de tomar ciertas acciones que no son usuales, por ejemplo, como el posicionamiento de ciertos buques de guerra pues en mar que, si bien no es territorio mexicano, sí está mucho más cerca del usual, y pues también Trump argumentando que esto sería para el propio combate. También ya ha habido reportes de posible uso de aeronaves de espionaje para recabar información cerca del territorio mexicano. Ha habido también en fechas recientes inclusive la solicitud de la presidenta Sheinbaum para autorización de elementos de fuerzas de Estados Unidos para ingresar al país, para capacitar a elementos mexicanos. Así es que, sin duda, lo que se hizo público y que fue también más taquillero políticamente para Donald Trump en Estados Unidos fue la movilización inmediata de 10,000 elementos para detener flujo migratorio y fentanilo, pero es difícil creer que eso sea lo único. Sin duda. Ahora, brevemente, porque el tiempo corre, llama la atención que México haya podido decidir, después de la amenaza comercial norteamericana, movilizar 10,000 miembros de la Guardia Nacional. 10,000, no es poca cosa. ¿Por qué, si eran disponibles y si el tema era una necesidad real, no se hizo antes? ¿Por qué hubo que esperar a que Trump amenace con el alza de los aranceles para movilizar a tantos efectivos militares? Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita la Guardia Nacional en México, de hecho, pues es insuficiente. O sea, realmente está atendiendo tantas necesidades a nivel nacional que detener el flujo migratorio no se había estimado de la misma prioridad en la administración del presidente Biden. Sin embargo, como les platicaba, pues realmente es una estrategia que ya se siguió en 2019. Sin embargo, en este caso, pues es de otra magnitud. De acuerdo, vamos. Por ejemplo, la Guardia Nacional vela la seguridad a nivel nacional y asiste a los estados, dado que México es una federación en esta materia. De acuerdo, vayamos a Bogotá y retomemos contacto ahí con Víctor Hugo Juárez, que nos dijo en su intervención anterior que el presidente Petro había manejado mal esta crisis. ¿Qué resultados puede tener este mal manejo de la crisis y la actitud, por decirlo así, poco prudente que el presidente Petro tuvo frente a un Donald Trump que todo el mundo sabe que hasta el presidente norcoreano
logró tener una buena relación con él si se respetan algunas condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado entre Petro y Trump para llegar a esta situación que puede traer malas consecuencias para Colombia? Yo creo que básicamente se le ha dado un manejo electoral a la relación con Trump. Recordemos que el año que viene son elecciones presidenciales en Colombia y se está utilizando este tema para algo muy típico de los gobiernos de izquierda y de extrema derecha, utilizar el tema nacionalista para mover a su electorado. Entonces creo que básicamente en el caso de Petro se está manejando esa situación teniendo unas implicaciones negativas, no solamente para la macroeconomía colombiana. Nuestro principal socio comercial en el caso de Colombia son los Estados Unidos y a través del Tratado de Libre Comercio, sino también está teniendo unos efectos desde el punto de vista diplomático importantes, tomando en cuenta que Colombia juega un papel fundamental en todo el tema de la cooperación y la recepción de recursos internacionales para temas esenciales de política interna como es el tratamiento o la implementación de los acuerdos de paz. Pero quiero también destacar, aquí se planteó y estoy un poco de desacuerdo cuando se coloca sobre la mesa del debate la sorpresa que se tiene sobre lo que está actuando Donald Trump. Donald Trump está haciendo lo que planteó en campaña, él no está haciendo algo distinto y la gente votó por eso. Y básicamente la gente votó porque tiene o presenta una opción de recuperación económica importante mediante el concepto del American Fear o Make America Great Again. Entonces yo creo que es importante destacar esto. También el tema de lo de China es relativo. ¿Por qué? Porque en el caso de China yo creo que no solamente China necesita dominio directo a través de sus empresas estatales, pero también recordemos que está la figura de las empresas mixtas. Entonces no necesariamente China tiene que tener la presencia activa de sus empresas en estos enclaves comerciales, sino a través de estas empresas o inversiones directas de China en distintos puntos de América Latina va a jugar un papel determinante en la relación y en la nueva geopolítica internacional. Y yo creo que también un tema que nos convoca en esta mesa de análisis es el tema de la ruta de la seda, de la Alianza del Pacífico, donde estos países, nuestros países, Colombia, Perú, México, tienen un peso importante y Donald Trump no es casual que reactive lo del tema del Canal de Panamá, lo del tema de Canadá, lo del tema de Groenlandia como una forma de reactivar su área de influencia natural en América Latina y contrarrestar el dominio, la presencia de China, sobre todo en la zona del Asia-Pacífico, que ya vemos. Tomamos nota de este punto muy importante y de hecho Costa Rica ya anunció que se retiraba de la ruta de la seda, de manera que tenemos una primera consecuencia ahí. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor, queridos invitados, después de la cual retomamos todavía un último round de intervenciones para entender qué consecuencias puede tener la política de Trump, que nos ha explicado, donde el profesor Juárez ya había sido anunciada, pero no todo, porque ni lo de Gaza ni lo del Canal de Panamá fueron parte de la campaña. Otros temas, como el tema migratorio, el tema arancelario, sí, pero el tema de Gaza que ha sacado esta semana o las tesis sobre Panamá son novedades postelectorales. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestro diálogo con un invitado aquí en el Perú y 3 en Colombia, México y Panamá respectivamente. Estamos tratando de comprender qué consecuencias puede tener la política del presidente norteamericano Donald Trump sobre América Latina y para eso hemos invitado a especialistas en Panamá, en Colombia y en México, así como aquí en la cabina a un compatriota, profesor especializado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, señor Javier Alcalde Cardosa. Díganos, por favor, en este contexto, las dificultades creadas con varios países latinoamericanos, ¿en qué situación ha quedado Canadá? Ha sido también maltratado y se ha puesto en duda la vigencia plena del Tratado de Libre Comercio con ese país al imponérsele unilateralmente aranceles más elevados que lo que tenía vigencia hasta ahora. Si bien hubo un contacto y se retrocedió sobre ese punto por un mes. Sí, bueno, yo creo que ha sido interesante lo que ha pasado con Canadá, porque
Trudeau no había tenido un rol muy brillante, pero creo que la respuesta decidida ante los requerimientos americanos en la imposición de sanciones sí ha mostrado una posición firme, ¿no? Entonces yo creo que Canadá necesita mucho obtener algún brillo por su cuenta y no simplemente un reflejo de lo que es Estados Unidos. Pero yo quisiera agregar acá un comentario. Creo que los efectos de las políticas de Trump con el estilo que él tiene no van a ser muy positivos, sobre todo en sus relaciones con los llamados países desarrollados, con las potencias grandes e intermedias. Ya tenemos un caso, Canadá, tenemos el caso de las reacciones de algunos países frente a lo que se ha planteado en Gaza. Hemos visto una reacción inicial de Francia. Yo creo que estos países deben acá de mantener una posición principista que en realidad no puede aceptar el tipo de incertidumbres o de contradicciones a principios fundamentales que podría haber en lo que plantea Trump, ¿no? Y ha habido una reacción también ayer del canciller de Alemania, que suele ser prudente sobre los temas que tienen que ver con su relación con Estados Unidos, quien ha sostenido que es inaceptable que Estados Unidos condicione la ayuda a Ucrania a la obtención de algunos beneficios mineros. Y es algo que ha dicho claramente el canciller alemán el día de ayer, Olaf Scholz. Vamos a regresar a México y tomar contacto ahí otra vez con el señor Arturo Boissonnault, cuando ya los minutos nos están contados. Señor Boissonnault, ¿cómo prevé usted que se va a estabilizar durante los próximos años la relación entre un Trump debutante en este segundo mandato y la presidenta Sheinbaum, que también tiene relativamente poco tiempo en el poder? Claro, Fernando, como comentaba, la relación de México con Estados Unidos en este punto y también con Canadá como parte del TMEC, sin duda se rige por los ejes de migración, seguridad y comercio exterior. Ahora, detrás de esos tres ejes hay algo que es lo que está llevando o impulsando la política de Trump, que es una ideología que vira de una ideología más liberal, una ideología más conservadora, por así decirlo, que viene desde el ala republicana de Estados Unidos, así como más proteccionista y en contra del modelo de globalización que venía consolidándose a finales del siglo pasado. En dicho sentido, en México tenemos la renegociación del TMEC junto con Estados Unidos y Canadá, que está prevista para 2026, pero sin duda podría anticiparse, que es lo que está también sobre la mesa poniendo el propio gobierno de Estados Unidos. La relación está tan interconectada que tendrá que haber una solución. Realmente las cadenas de suministro están totalmente interconectadas, relacionadas. El comercio entre los tres países es de una magnitud que, independientemente de que se haga una nueva edición del tratado, es difícil pensar que no habría tratado porque los beneficios para el propio Estados Unidos son enormes. De acuerdo. Muchas gracias desde México y señor Boissonnault. Vamos a hacer una pequeña pausa, es la hora en punto, vamos a escuchar titulares, después de la cual tomaremos unos minutos para oír a nuestros invitados de Bogotá y de Panamá. Queremos preguntarle cómo prevé usted que pueda evolucionar la relación bajo Trump entre Colombia y Estados Unidos, habida cuenta de que Colombia es el primer país en la recepción de ayuda, en particular de parte de la agencia USAID, sobre todo contra el narcotráfico. Sí, evidentemente se plantea un escenario muy complejo, nada alentador. Pudiera plantearse una atmósfera, un clima muy negativo para Colombia, tomando en cuenta que ya se han establecido ciertas alertas, incluso desde la administración Biden, sobre una posible desertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y la lucha contra los cultivos ilícitos a través de fumigaciones en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Yo creo que, y hay que asumirlo con la mayor responsabilidad, no se tiene la experiencia. Se acaba de nombrar una recién canciller en el caso del gobierno Petro, que apenas cumple con unos parámetros muy básicos que se necesita para ejercer un cargo
de la principal responsable de la diplomacia colombiana y su relacionamiento con el mundo, con los principales socios de Colombia. En este sentido, es muy preocupante el escenario, pero se abre una posibilidad y se abre un debate muy profundo, tomando en cuenta que el año que viene son elecciones presidenciales y hay un profundo cuestionamiento por parte de los gremios, estudiantes, académicos, la iglesia, de cómo Petro ha manejado la administración del actual gobierno colombiano, ha manejado el tema de las relaciones diplomáticas con Colombia, con Estados Unidos, el tema de las relaciones diplomáticas con muchos países de la región, la postura tan cuestionada que ha tenido el gobierno Petro en torno a la dictadura de Nicolás Maduro y la violación de derechos humanos en Venezuela, la forma de cómo ha abordado y las grandes diferencias. Vemos como México, como Canadá activaron los canales diplomáticos para abordar rápidamente la relación con la nueva administración Donald Trump, y Petro decidió desarrollar o manejar la crisis a través de X o Twitter, a través de trinos que no tienen o que no guardan ningún tipo de protocolo desde el punto de vista diplomático, y profundizando también la crisis, lo que se presenta y las fracturas internas que ustedes vieron a través de las redes sociales el martes pasado a través de su Consejo de Ministros, cómo se evidencia lo que pudimos ver efectivamente, el gobierno señor Petro Juárez está en una actual crisis profunda a lo interno y especialmente a través de su política de exterior. acuerdo, lo hemos visto efectivamente esa turbulenta sesión del Consejo de Ministros, y recordamos lo que Gustavo Petro dijo también sobre el Perú en un momento que teníamos una crisis institucional también acá. Muchas gracias por su participación, que tengan muy buenos días, señor Víctor Hugo Juárez. Terminamos nuestra ronda con nuestro invitado de Panamá, el señor Guillermo Cochés. ¿Cómo puede terminar esta relación entre Estados Unidos y Panamá, que había venido viviendo años de tranquilidad en beneficio de los panameños y que de pronto se ha visto en el centro de la tormenta, señor Cochés, a causa del canal? Mire, yo creo que en toda crisis hay que buscar las oportunidades. En la medida que no se llegue al enfrentamiento, como lo ha hecho Petro en Colombia, de estar usando el Twitter como instrumento de negociación o de diplomacia, podemos sacar beneficios. Yo creo que hay algo positivo en todo esto, y es que los Estados Unidos se han dado cuenta que por haber abandonado su patio trasero, sus vecinos del continente, ahora se da cuenta que China pausadamente fue apoderándose de un gran espacio, sobre todo en el área portuaria y en el área comercial. Eso es positivo. Así que yo creo que esto hay que mirarlo fríamente y no hacerle caso a todo lo que nos dicen, y plantear, como lo ha hecho México y como lo ha hecho Canadá, las posiciones de cada país. Muy bien. Muchas gracias, señor Cochés, por sus palabras finales. Gracias a todos los invitados en Bogotá, en México y aquí en Lima. Hemos tratado de tener orientaciones diferentes sobre las primeras decisiones del gobierno norteamericano bajo Donald Trump, porque de esto dependerá mucho de lo que sea nuestro espacio de acción política.